Vamos a ver ahora la superemergencia en las enfermedades del hígado. La insuficiencia hepática aguda, en una de sus variantes, ahora vamos a ver, se le llama hepatitis fulminante. Ya entienden ustedes el significado de fulminante, ¿no? Una cosa que, bueno, afortunadamente es poco frecuente, más bien raro. Y es importantísimo el diagnóstico temprano, porque las medidas son interprofesionales. No hay una sola persona que pueda resolver un problema de insuficiencia hepática aguda. Una de las características es el compromiso multiorgánico, porque aunque ustedes no lo crean, el hígado tiene más de 500 funciones. Entonces abarca prácticamente todo el organismo, todos los sistemas están de alguna manera conectados funcionalmente con el hígado. Entonces cuando se afecta el hígado masivamente, se comprometen prácticamente todos los sistemas. Muy bien. Para recordarles así en forma gráfica y no tan súper científica, miren la cantidad de cosas que hace el hígado. Desintoxica la sangre, metaboliza lípidos, sintetiza proteínas, entonces súper importante, sintetiza factores de coagulación. Estas dos funciones son muy importantes en cualquier enfermedad hepática. Si nosotros cuando tenemos un cirrótico monitoreamos estas dos. ¿Por qué? Porque el hígado es la única fábrica que tiene el organismo, por decirlo en términos así comerciales, que produce albúmina. Es la fábrica de la albúmina. Si la albúmina baja, es porque el hígado está fallando. Y también tiene 9 de 11 factores de coagulación. Por lo tanto, ya se pueden imaginar que el problema de una necrosis hepática masiva va a comprometer fundamentalmente estas funciones, ¿no es cierto? También metaboliza carbohidratos. Gran parte de la enfermedad hepática crónica, como vimos ayer, es la desnutrición. ¿Y por qué? Porque tiene estas funciones. Por ejemplo, el hígado crónico, cuando ya el paciente no puede alimentarse adecuadamente, se empieza uno a autodigerir y el cuerpo empieza primero, se come la grasa y después se come los músculos. Por eso es la sarcopenia. O sea, como no tiene de dónde sacar energía, empieza a comerse sus músculos para generar energía. A modo de anécdota, les voy a decir que un paciente con una cirrosis hepática avanzada, de fase 3, o sea, C, en las noches tienen 12 horas de ayuno, ¿no es cierto? Entre las 7 de la noche, 7 y 8 de la noche que cena, y 7 y de 8 de la mañana que desayuna, esas 12 horas está en ayuno. ¿De dónde sale la energía para que vive esa persona en esas 12 horas? Es la mitad del día que no come. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso equivale, ¿saben a qué? Al ayuno de 3 días de un muchacho como ustedes todos. Por eso es que los cirróticos, todos están desnutridos. Todos. Y a medida que avanza la enfermedad, más desnutrición. Porque el propio organismo se va autoconsumiendo, digamos. Muy bien. Produce bilis. La bilis es muy importante, no solo para la digestión, sino también para la coagulación. En una hiperquisis obstructiva no llega bilis al intestino y ¿qué pasa? No solamente no se emulsionan las grasas, hay otra cosa muy importante que hace. ¿Se acuerdan? ¿Te acuerdas? ¿Qué más hace el hígado con la bilis? ¿Qué hace? Produce vitamina K. ¿No es cierto? Entonces, si no hay vitamina K, no coagula la sangre. Por eso los hepáticos crónicos sangran con mucha facilidad. Transforman el amonio en urea para evitar la encefalopatía hepática. Deposita, produce glucógeno, vitamina B12, hierro. Por ejemplo, ahora que es una pandemia más grande que el COVID, es el sobrepeso y la obesidad. Todo empieza cuando el sobrepeso y la obesidad de una persona
produce un cambio importantísimo en el metabolismo de la insulina y se produce una resistencia a la insulina. ¿Y qué cosa es lo que pasa cuando hay resistencia a la insulina? La insulina metaboliza los hidrocarbonados y los transforma en glucógeno. El glucógeno también es un hidrato, pero el glucógeno se deposita en el hígado, es como nuestra alcancía energética. Cuando un día no comes, la energía sale del glucógeno que tienes en el hígado. Pero ¿qué pasa cuando estás con sobrepeso u obesidad y tienes resistencia a la insulina? No puede transformar en glucógeno y lo transforma a los hidrocarbonados en triglicéridos. Por eso la célula hepática se llena de grasa y ahí viene el famoso hígado graso, ¿no? Lo he dicho así, súper simplificado. Es mucho más complicado que eso, ¿no es cierto? Muy bien, esto entonces quería yo mostrarles por qué. Porque la primera cosa que tengo que pensar cuando tiene un paciente con insuficiencia hepática aguda, y ahora vamos a ver cómo se puede describir eso, tienen que pensar que es una enfermedad multiorgánica, es una situación, muchísimos sistemas se afectan. Entonces, una sola persona, por más sabio que sea, es imposible que pueda controlar todo. Necesita el apoyo de otros profesionales, de otros especialistas, para cubrir, ir a la cantidad de funciones. ¿Cómo puede ser una sola persona que puede hacer eso? Muy bien. Entonces, podemos hacer algunos comentarios sobre la parte conceptual. Es una variedad aguda, gracias a Dios, poco frecuente, pero es definitivamente altamente mortal. Y se caracteriza básicamente por dos cosas, desde el punto de vista, digamos, fisiopatológico o patogénico. Primero, que hay un deterioro rápido de la función hepática, porque hay una necrosis masiva de la célula hepática. El hígado prácticamente hace paraliza la función. Y otra es definida por alteración del estado mental. Obvio, si ya no produce las sustancias que necesitamos para que haga las peas del hígado, transforma el amonio en urea. Pero si no funciona, se acumula amonio. Esa es la característica de la enfermedad de la encefalopatía hepática, ¿no es cierto? Entonces, trastorno mental por una encefalopatía hepática que se expresa por un INR, o sea, una tasa internacional normalizada de la protrombina en más de 1.5. Estas dos cosas chiquitas en una paciente que se va a presentar, ahora vamos a ver, hay varias, una clasificación, es lo que caracteriza fundamentalmente al hígado, a la insuficiencia hepática aguda. Pero también hay una insuficiencia hepática crónica. Y también puede haber una insuficiencia hepática aguda sobre una crónica. En 1970, hace pocos años realmente, recién se pudo, digamos, sistematizar la existencia de insuficiencia hepática aguda. Recién fue descrita en 1970. O sea, para que vean cuánto tiempo ha pasado para que podamos entender eso. Y es una característica, es un síndrome inflamatorio sistémico. Síndrome inflamatorio sistémico intenso. ¿Por qué es así? ¿Saben por qué? Porque cuando hay el deterioro masivo del hígado, se desencadena un estímulo para todos los factores proinflamatorios. Entonces se produce una inflamación sistémica. Ahora van a ver. Muy bien. Y esa insuficiencia multiorgánica afecta a todos los órganos, riñones, pulmones, sistema cardiovascular, cerebro, etcétera, etcétera. Además de un importante compromiso en la coagulación. Si tú no controlas la coagulación de tus pacientes, mueren desangrados. Por supuesto que en coma. Entonces, estas insuficiencias son en gran medida responsables del pronóstico. O sea, cuanto más profundo sea el compromiso mental y más profundo sea el compromiso de coagulabilidad, el pronóstico será peor. Y uno de los componentes dramáticamente importantes que le llevan a la mayoría de pacientes que se mueren a la muerte
es el edema cerebral. Ahora vamos a ver todo. Muy bien. La etiología, de una manera así macro, podemos decir que en el primer mundo, ¿cuál es la principal causa de insuficiencia hepática aguda? Paracetamol. Intoxicación por paracetamol. Las jóvenes de Inglaterra y de los Estados Unidos se suicidan principalmente con paracetamol. O sea, Paradol o como te quiera llamar. No es los virus, es el paracetamol. En cambio, en los países asiáticos son las hepatitis virales A y E. Y en Japón es la hepatitis B. Y en nuestros países subdesarrollados también es la hepatitis B, más que la A. ¿Por qué? Porque la A tiene una prevalencia muy alta en los niños pequeños, en los que pasa desapercibido. Casi no tienen enfermedad clínica. Se infectan y quedan inmunizados de por vida. Entonces es raro ver jóvenes o adultos con hepatitis A en insuficiencia aguda, ¿no? También se ve, pero no tanto como en los países desarrollados. Los países desarrollados tienen una tasa muy baja de hepatitis A en los niños pequeños. Afortunadamente ahora también hay una. Muy bien. Es importante considerar que tiene que haber un diagnóstico muy preciso. ¿Por qué? Porque primero nos interesa ver la etiología y segundo nos interesa saber si detrás de esa insuficiencia hepática aguda, cuya definición absolutamente inmutable es que se instala en un hígado previamente sano, pero hay insuficiencia hepática aguda que se instala en una cirrosis y el tratamiento y el pronóstico es completamente diferente. ¿Entienden? Entonces, por eso les digo que el diagnóstico tiene que ser lo más preciso posible. ¿Cómo voy a saber que es una cirrosis? O que tiene una enfermedad hepática crónica. Por lo que hablamos ayer de los factores de la sintomatología clínica tan variada que tiene la cirrosis, ¿no? Entonces, si usted ve un paciente que tiene todo lo que hemos visto en cirrosis y está en una insuficiencia hepática aguda, es muy probable lo que ahora se llama aguda crónica. Es la insuficiencia hepática aguda crónica. En otras palabras, aguda sobre una crónica. Pero ya viendo más en detalle a la etiología, los virus hepatotrópicos A, B, E, D y C más B. ¿Por qué digo C más B? Porque hasta ahora no se ha podido describir una insuficiencia hepática aguda por hepatitis C. Por alguna razón, la hepatitis C no tiene esa capacidad de tanta agresividad, de tanta patogenicidad para llevarte a una hepatitis aguda crónica, aguda, digamos, severa. Entonces, cuando se asocia con B, ahí sí se puede ver insuficiencia hepática aguda C más B. Muy bien. Pero también hay otros virus que no son hepatotrópicos. Por ejemplo, el virus del herpes simple, Epstein-Barr, dengue, citomegalovirus, varicela zoster y hasta COVID. Ahora hemos descubierto que también el COVID puede producir insuficiencia hepática aguda. No sabíamos eso, obviamente, ¿no? Hasta que no hubo la pandemia. Paracetamol y otros fármacos, hay un montón de medicamentos que pueden producir insuficiencia hepática aguda. Ahora vamos a los más importantes. También una hepatitis autoinmune, que es muy común o relativamente común en las damas, sobre todo las mujeres jóvenes. En el embarazo, es el famoso hígado graso agudo del embarazo, que es una insuficiencia aguda importante. Condiciones isquémicas y vasculares. Hay unas hepatitis isquémicas, donde se bloquea la irrigación hepática, llega menos oxígeno y se necrosan las células, porque mueren, digamos, de hambre, por decirlo de alguna forma. En el Budd-Chiari agudo,
es una obstrucción de las venas suprahepáticas agudas. En el síndrome de obstrucción sinusoidal generalmente son patologías congénitas. Y otras condiciones como metástasis, por ejemplo, hepáticas, que es muy común. Ustedes saben que el hígado es uno de los órganos más beneficiados, entre comillas, por las metástasis. Casi toda la patología tumoral metastatiza a través del hígado. Es muy simple de entender eso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque toda la sangre se filtra por el hígado. Ayer dijimos que es 1 litro a litro y medio pasa por cada minuto. Entonces una célula cancerosa que se mete a la circulación va a pasar por el hígado de todas maneras, ¿no? Entonces es muy frecuente la metástasis de los tumores en el hígado, en algunos más que en otros, obviamente. Entonces tenemos la enfermedad de Wilson. La enfermedad de Wilson es una patología congénita que el hígado acumula cobre. Entonces puede hacer una insuficiencia hepática aguda. Condiciones isquémicas vasculares, hepatitis isquémica, Buchiari, síndrome de destrucción, condiciones varias, miscelánea, metástasis, síndrome de Reyes, que es un síndrome que se ve en niños sobre todo cuando usan aspirina, disfunción primaria del injerto en los trasplantados, linfocitocitosis hemofagocítica, golpe de calor. ¿Alguien me quisiera decir cómo puede ser posible que el golpe de calor pueda producir una insuficiencia hepática aguda? A ver, piensen un minuto. ¿Qué nos pasa cuando tenemos un golpe de calor? ¿Cómo nos ponemos en primer lugar? Cuando te quemas. Colorado, ¿no es cierto? Todo completamente. Entonces, en el golpe de calor no es quemarse en la playa bonito, por ejemplo, estas cosas que se echan para que volverse morenas, no, moreno. El golpe de calor es que te quedes en el desierto una semana y no tienes agua, nada, entonces, ¿no es cierto? Entonces te produce una quemadura prácticamente periférica, con una vasodilatación periférica tan grande que el hígado le llega poco oxígeno. Y en realidad el golpe de calor se genera la insuficiencia hepática aguda a través de una hepatopatía isquémica. Entonces un paciente con golpe de calor no solo se va a morir de sed, también se puede morir de una insuficiencia hepática aguda. Muy bien. Y esto es una sorpresa seguro. Para nosotros es difícil comprender que alguien se pueda suicidar tomando paracetamol, ¿no? Pero es la causa más frecuente de suicidio en Inglaterra y en los Estados Unidos y en muchos países europeos. Entonces, su toxicidad es dosis dependiente. A diferencia de otros fármacos que generalmente son por sensibilidad, el paracetamol es dosis dependiente. Ahora vamos a ver cuáles son las dosis máximas normales que podemos tomar y cuáles son las dosis en las que empieza a haber daño hepático y por qué. Una dosis normal es 4 gramos al día. Con 4 gramos al día no pasa nada, cualquiera que sea, jóvenes, mayores, adultos, lo que sea, ¿no? Sin hepatopatía preexistente. Esta palabrita, esta frasecita es muy importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, 4 gramos es para una persona con un peso de un rango aceptable, un índice de masa corporal 25, 26 más o menos. Pero un rango, un IMC de 27, 28 o más, o sea, sobrepeso y obesidad, ya puede tener una hepatopatía grasa, con cierto componente fibrótico. Entonces, ya 4 gramos ya no es su dosis máxima, puede ser menos. Y si ese señor o señora además se toma unos drinks, algo de alcohol, ¿no es cierto? Entonces, ya la dosis de paracetamol ya no va a ser como en una persona que no tiene ninguna de estas condiciones, como vamos a ver. Muy bien. La dosis que induce a la insuficiencia hepática aguda es entre 10 y 15 gramos. Son tabletas de 500 miligramos, 10 gramos serían 20 tabletas y 15 gramos serían 30 tabletas. O sea, una persona que se quiere suicidar y se sopla 30 tabletas de paracetamol, no recomiendo ese tipo, es demasiado, porque lo primero que van a tener es unos vómitos horrorosos.
Es una de las partes como empieza la insuficiencia hepática aguda de los que se quieren suicidar por eso. Pero también es importante tener en cuenta 10 gramos tomados en varios días seguidos, también es causal de insuficiencia hepática aguda. No es necesario que lo tomes un solo día, puede ser 10 gramos seguidos. También cuando la dosis ingerida supera la capacidad del hígado para la glucoronización. Ese es el punto crítico. El hígado tiene un sistema para bloquear el efecto tóxico del metabolito del paracetamol. Entonces, esa capacidad termina a los 8 gramos aproximadamente. Por encima de 8 gramos, la capacidad del hígado ya no es suficiente para glucuronizar al paracetamol. Entonces, como ya no lo puede glucuronizar, la diferencia entre 8 y lo que tomes adicional pasa a un desvío para oxidación mediada por el citocromo P450. Pero eso ya no genera un metabolito inocente. Eso te genera un metabolito que es tóxico y que se llama N-acetil-P-benzoquinoneimina, el NPKI. Y ese es el que finalmente produce la necrosis. ¿No es cierto? Entonces, cuanto más dosis tomes, más severa será la necrosis, porque la cantidad de este metabolito tóxico será mayor. Pero aquí hay otra cosa interesante, para que vean que no todo es tan cuadriculado en medicina. Hay también los fármacos que no son paracetamol. Los más frecuentes que producen o que pueden producir insuficiencia hepática aguda son propiltiuracilo, disulfiram, abotano y hierbas. Yo he visto un paciente que me llamaron en consulta en la clínica San Borja, 3 años, todo eso, y se fue a Miami, y entonces la señora, joven, quería adelgazar, y le dijeron, toma té verde. Y en Miami venden té verde cápsulas, no sé qué. Y la señora empezó a tomar cápsula de té verde para bajar de peso. Cuando regresó a Perú, siguió tomando y de repente se empezó a poner amarilla. Se fue a la clínica y tenía como 17 o 18 gramos de bilirrubina, transaminasas 3.000, 4.000. Entonces me llamaron en consulta y cuando hicimos el interrogatorio vimos que era el té verde. El té verde está descrito que puede producir insuficiencia hepática. Probablemente no a todos. Tiene un mecanismo no por dosis dependiente, sino por un mecanismo de hipersensibilidad. En esa joven señora produjo una tremenda hipersensibilidad. Metotrexate, roglitazona, azatioprina se usa bastante, por ejemplo en hepatitis autoinmune y en algunas otras enfermedades autoinmunes se usa bastante azatioprina. También tenemos antibióticos, nitrofurantoína, la amoxicilina con ácido clavulánico, que es un antibiótico que también se usa bastante, y el ketoconazol, que es un antimicótico para los hongos, que se da por vía oral o parenteral, el Bactrim, que es una sulfa, y también antiepilépticos, como la fenitoína, el valproato y la carbamazepina. Hay otras drogas menos frecuentes, como por ejemplo antiinflamatorios, diclofenaco y ibuprofeno. O sea, se consume enormemente en el mundo. Yo veo muchísimos pacientes que tienen dolor o tienen fiebre y toman ibuprofeno. Y en estos casos, la necrosis hepática no es dosis dependiente, sino por sensibilidad. Por lo tanto, no necesitas tomarte 20 pastillas de ibuprofeno para tener esto. Te puedes tomar 1 o 2 y te sensibiliza, y la tercera pastilla te revienta el hígado, ¿no es cierto? También estatinas, ¿no? Ahora se usa muchísimo estatinas a propósito del hígado graso y de la hipercolesterolemia. Medio Perú toma estatina, yo también tomo estatina.
pero a mí no me he hecho nada porque yo me controlo cada 6 meses por si acaso las transaminasas, como la atorvastatina o la simvastatina. Finalmente, antituberculosis, con frecuencia, no con frecuencia, pero sí hemos visto varios pacientes con isoniazida, que produce una necrosis hepática, y también cuando a la isoniazida se le añade otro fármaco antituberculoso, sobre todo en las formas multidrogo resistentes, ¿no? Donde se usan varias drogas para poder combatir este problema. Muy bien, el señor O'Grady, como quieren decirlo, es un autor que hizo una clasificación de las insuficiencias hepáticas agudas en función de la tasa de desarrollo del producto. Es decir, en cuánto tiempo se produce la insuficiencia hepática aguda una vez iniciado el problema hepático, sea una hepatitis, sea una intoxicación o lo que sea. Y tenemos acá la hiperaguda. Esta es la más rápida de todas. Menos de 7 días de iniciar un proceso hepático puede aparecer la insuficiencia hepática. Por eso también se le llama insuficiencia hepática fulminante. La velocidad con que se produce desde el inicio del primer síntoma hasta concretar el cuadro completo. Frecuentemente está asociado a hepatitis virales A y E, toxicidad por paracetamol. Imagínate una paciente que se tome 30 tabletas, no va a pasar un mes para que entre en la síntomas. Muy pocas horas, o poquísimas. Empieza a tener sensación de disconfort epigástrico, náusea, y empieza a vomitar y para qué te cuento. Se pone amarillo y todo lo demás. Entonces, lesión hepática isquémica, coagulopatía grave, tiene mayor riesgo de edema cerebral de esta forma. Produce una hipertensión intracraneal moderada, ictericia leve moderada, y tiene el mejor pronóstico si se trata sin trasplante de hígado. Una de las indicaciones de emergencia del trasplante hepático es justamente la insuficiencia hepática fulminante o la insuficiencia hepática aguda. En algunos casos no hay forma de poder sacar adelante al paciente. Si no le trasplantas el hígado, se muere. Esta es la hiperaguda. Pero la aguda tiene un tiempo de presentación entre 1 y 4 semanas. Esto se ve en hepatitis B, esto lo he visto yo en hepatitis B. Lo otro he visto en hepatitis A, he visto varios pacientes en el transcurso de mi vida profesional con insuficiencia hepática aguda por hepatitis A. Hepatitis C, ahora después les cuento un poco la historia de hepatitis C. Tiene coagulopatía moderada, ictericia moderada, hipertensión intracraneal moderada y sobrevida moderada sin necesidad de trasplante. Es decir, que estos pacientes de aguda de hiperaguda y aguda, si no los trasplantes se pueden salvar, ¿no es cierto? La subaguda, que es la tercera variante, es causa más frecuente de fármacos distintos de paracetamol. Eso se llama la subaguda. Y esta sí puede demorar hasta 26 semanas para que aparezca. Lo que quiero decir es que son pacientes que están tomando, vamos a poner ibuprofeno, todos los días, dale, pero no una tableta, 4, 5, 6 tabletas, que tienen mucho dolor o lo que sea. Entonces, el problema no va a aparecer después de tomar 4 tabletas, sino va a haber un efecto acumulativo probablemente, porque se va sensibilizando. Esta insuficiencia aguda no por paracetamol, no es dosis dependiente, sino es por hipersensibilidad. Entonces tú te sensibilizas con una pastilla y te vas a sensibilizar. A medida que sigues tomando te vas a seguir sensibilizando. Y eso puede durar a veces bastante tiempo, varias semanas. Entonces esta subaguda, ¿no es cierto? Tiene coagulopatía leve, ictericia severa, hipertensión intracraneal moderada y escasa sobrevivencia sin trasplante hepático. Fíjense ustedes que esta es aparentemente la que es más lenta para presentarse, pero acá es donde más se necesita trasplante para salvar a la. Y ahora, en el año 1995,
Imagínense, así nomás. Se describe por primera vez, o se define, la insuficiencia hepática aguda sobre crónica. Lo que les decía es la aguda crónica. ¿No es cierto? Y esto es un paciente con cirrosis, por ejemplo. Bruscamente se agrava. Se agrava. Y no hay aparentemente una causa desencadenante. No se pegó una bomba de 3 días tomando alcohol o cosas así. Entonces, o puede ser las de que tienen cirrosis de etiología viral. Porque puede ser que este paciente tiene cirrosis, pero sigue portando el virus. Y ese virus, por alguna razón, probablemente por la inmunidad disminuida del cirrótico, puede reactivarse y generar una forma aguda dentro de un cirrótico. Es como si tuviera una infección aguda añadida, ¿no es cierto? Entonces empeora bruscamente un cirrótico al extremo que queda con problemas de encefalopatía, etcétera, etcétera. Entonces, y por eso es importantísimo, por eso el diagnosticar que no es una aguda sobre crónica, porque su tasa de mortalidad es entre 30 y 50%. O sea que es una tasa bastante alta. Es frecuente además. Este es mucho más frecuente que los otros, porque hay más cirróticos. En el Perú se calcula que hay más o menos 330.000 a 350.000 cirróticos. Entonces hay la opción de que se pueda enfermar, ¿no? O sea, un buen grupo de peruanos con cirrosis al hacer esta forma, con esta tasa de mortalidad. Y los factores precipitantes de estos son infecciones bacterianas, o sea, no necesariamente infecciones virales. Ya el hígado cirrótico, y el cirrótico es hipercatabólico. Y si encima le metes una infección bacteriana que tiene pinta de sepsis, que son pacientes con pocas defensas, vas a hacerlo mucho más hipermetabólico, ¿no es cierto? Y entonces tienes infecciones bacterianas, el alcoholismo y la reactivación de las hepatitis virales, lo que les decía, ¿no? El paciente como se reactiva, pues, porque si tú le haces el análisis a un paciente con cirrosis por hepatitis B, no solamente va a tener el antígeno de superficie, de repente empieza a tener, ¿cuál sería? ¿Qué marcador sería para darte cuenta que se ha reactivado el virus? A ver, no sé qué te pregunto a ti, mejor por acá. A ver, si tiene un paciente con cirrosis y es por hepatitis B, va a tener su antígeno de superficie positivo con toda seguridad, pero eso no significa nada. No significa, solo significa que el paciente tiene el virus, pero no tiene una connotación de actividad. ¿Entiendes? Que se llama portadores pasivos, se le llamaba antes, porque tenían el antígeno de superficie positivo, pero transaminasas normales, todo normal, o sea, ese virus estaba como dormido, estaba ahí, pero digamos dormido, por decirlo de verdad. Entonces, cuando es así, tiene por una cirrosis por B, ¿cómo sé yo que se ha reactivado el virus? ¿Qué análisis le pediría para saber si esto es una reactivación de la hepatitis B que es la causa de la cirrosis? Busco los marcadores que expresa infección aguda del virus, ¿no? ¿Cuáles son? 2. El anticore IgM y el antígeno E. El antígeno E nos indica que el virus se está replicando. ¿Ya? Esa es la característica de la hepatitis crónica activa, es la replicación del virus. Yo lo sé porque tiene el antígeno E positivo, ¿no? Y el anticore IgM es un marcador de agudeza de enfermedad, ¿no? O sea, esos detalles uno tiene que saberlo para actuar en eso. Ahora, de repente, este tipo de reactivación, incluyendo en cirrosis, sobre todo en la B y en la C también, pero la B, la hepatitis crónica B, tiene un tratamiento ahora antiviral bastante efectivo. Estamos usando tenofovir, es una droga barata,
te cuesta 100 y pico de soles por mes de tratamiento. Es una pastilla al día. Y en el C tenemos ahora las drogas nuevas, ¿no es cierto? Esas sí son un poco caras, pero sí puedes, digamos, ayudar a resolver el problema de la agudización de una B o C en medio de una cirrosis. Hay un tratamiento, por eso es importante el diagnóstico de estos pacientes, el diagnóstico etiológico, ¿no? Sobre todo cuando tienen cirrosis de fondo. Muy bien. El 30% de los cirróticos van a ser una forma aguda y los factores, ya hemos dicho, el 40% no se identifica ningún factor. Eso es lo que les decía, a veces no sabemos por qué se agudizó el problema hepático en un cirrótico. Y la fisiopatología no es totalmente comprendida. Yo creo que más o menos es obvio, digamos, si en la fisiopatología, que ahora vamos a ver, de una insuficiencia aguda en un hígado sano, previamente sano, vamos a ver cómo se producen los fenómenos. En un hígado previamente enfermo, la capacidad de respuesta que puede tener es mucho menor.